¿Aburrido en casa? Vacacional El Parque. Del 2 de julio al 31 de agosto, sitio ideal para aprender, divertirte y hacer nuevos amigos. Actividades globofexia, cometas, mini soccer, mini chef, arte, dibujo y maquetería. Huerto, teatro y títeres origami, spa. Juegos tradicionales, salida de campo, baile. Artesanía y cerámica. Caritas pintadas, expresión corporal. Mini reporteros. Edad, actividades dirigidas a niños de entre 1 y 6 años. Horario de 9:30 a 13 horas, incluye snack. De 9 a 14 horas, incluye snack y almuerzo. Separa ya tu cupo y obtén descuentos especiales. Estamos ubicados en la Vaquerizo Moreno E750 entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Informes al 2568-683, 2548-037, 2523-323 o al 0997-372-081. Más información en www.elparquecentroeducativo.com. Así es, amigos, estamos de regreso, son las 7:39. Yo tengo un mensaje de la cooperativa 29 de octubre, las 29 alas que transforman vidas. Crédito para microempresarios, para vivienda, viajes, salud y compra de vehículo. Además, cuentas de ahorro, inversiones, tarjeta de débito, servicio médico y esequial, seguro de vida, transferencias en línea y mucho más. La 29 alas que transforman vidas. El jengibre de enjuague bucal es el complemento ideal de la pasta dental para prevenir y eliminar el sangrado de las encías. Jengibre de enjuague bucal deja tu aliento con un fresco sabor a menta. Recuerda, si ya usas la pasta dental, complementa el cepillado con enjuague bucal Gingivit. Juntos vencerán el sangrado de las encías. Y con tu app Diners Club estamos contigo. Es hora de vivir tus experiencias sin pausas. Accede de forma fácil y rápida a consulta de transacciones, detalle de movimientos de tus tarjetas y mucho más. App Diners Club, estamos contigo. Y noticias del presidente Lenín Moreno defendió la política de no injerencia de su país respecto a Venezuela, pero advirtió al gobierno venezolano que no provoque, porque también sabemos hacerlo de otra manera, dijo. Somos un país de paz, somos un país tolerante, estamos actuando reactivamente con respecto a temas internacionales, por respeto y tolerancia, pero la tolerancia tiene un límite y por favor que no lo rebasen, afirmó el mandatario en un encuentro con medios extranjeros este jueves. En otra noticia, un grupo de legisladores del bloque de Creo pidió este 5 de julio al presidente de la República, Lenín Moreno, detener la contratación de Seguro Sucre para asegurar a las empresas estatales y que disponga a abrir los concursos públicos. El legislador Esteban Bernal dijo que al parecer las mismas prácticas del correísmo se vienen replicando en el gobierno de Moreno y se refirió al secretario general de la Presidencia de la República, Eduardo Jurado, que sin competencia dispone cómo y qué se contrata en las empresas públicas, generando, según él, probablemente un eventual tráfico de influencias y un perjuicio al Estado. Reveló que Jurado remitió el 12 de junio cartas a las empresas públicas indicando que se tiene que contratar los seguros mediante licitación, pero que 2 días después retira la disposición y ordena que se contrate con la empresa Seguro Sucre, creando un monopolio. Y bueno, estamos con Juan Gama, él es coeditor del programa El Pacto de la Unión Europea, es teniente coronel de la Guardia Civil Española y cuenta con una maestría de gestión pública por la Universidad Complutense de Madrid. También ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en unidades de investigación e inteligencia en los ámbitos de terrorismo y crimen organizado, con énfasis en los aspectos económicos y tecnológicos, y en ese contexto también ha trabajado con numerosas instituciones de la Unión Europea y América Latina.
Juan Gama es codirector del programa de la Unión Europea para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada en América Latina, en la cual participan varios países y también el Ecuador, y se llama El Pacto, con doble C, P como MACPATO, pero El Pacto. Y esto fue lanzado en abril de 2018 en Buenos Aires, dura 60 meses y, como decíamos, busca de alguna manera construir una red que asista técnicamente a la lucha eficaz contra el crimen organizado, básicamente fortaleciendo su cadena penal, ¿no es cierto? Todo el sistema de la cadena penal que permite tener una efectiva lucha contra el crimen organizado. Buenos días, Juan, bienvenido, es un honor para nosotros. Te presento a Verónica Larrea, me llamo Juan Carlos Calderón y estamos aquí para hablar sobre este tema. ¿Cuáles son las perspectivas de este programa? ¿Qué tan efectivo puede ser y por qué hacerlo? Bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Verónica. Sí me gustaría matizar una cosa. Sí. No es un programa de la Unión Europea, es ¿Ya? un programa de la Unión Europea y América Latina. Bueno, fue diseñado de acuerdo. conjuntamente entre los países de los dos continentes, lo cual significa que está apropiado por Ecuador y por América Latina, y que trabajamos con todas las instituciones. En efecto, la idea es luchar contra el crimen organizado en tres niveles. Primero, el fortalecimiento de las capacidades de todas las instituciones de Ecuador, de todas las de la América Latina. Después, creando sistemas de coordinación nacional eficaces y eficientes. Y en un tercer nivel, creando redes de cooperación interoperables en América Latina y con la Unión Europea, entre las dos regiones. Trabajamos en 18 países, en efecto acabamos de empezar, llevamos muy poquito tiempo y tenemos vocación de continuidad. Es una actuación estratégica, no se trata de sumar actos aislados, sino de tener una mente clara. Nosotros decimos más o menos que hay que tener paso corto y vista larga. Tenemos que consolidar cada acción, pero sabiendo cuál es el horizonte al que nos dirigimos. Juan, cuando hablamos de crimen organizado en la actualidad, ¿de qué estamos hablando? De todos los niveles de crimen organizado, desde el crimen organizado de bajo nivel que se da, por ejemplo, en regiones de frontera, y la cooperación transfronteriza es una línea estratégica muy fuerte para nosotros, hasta el gran crimen organizado internacional que condiciona sociedades, condiciona a los estados, que incluye la corrupción de los funcionarios, que permea todas las instituciones. Tenemos algunas cuestiones muy específicas, como lavado de activos, lucha contra la corrupción, que mencionaba antes, el cibercrimen, los derechos humanos o la cuestión de género, que es transversal. Es importante también para nosotros, lo integramos como un circuito. Trabajamos con todo el componente policial, todos los componentes de justicia, Ministerio, Fiscalía, Poder Judicial, y también con el sistema penitenciario. Todo integrado. Se tiende a ver el sistema penitenciario como el final de una cadena y el castigo al delincuente. La finalidad es la reinserción del delincuente. Y eso forma parte de los sistemas de convivencia y los sistemas de seguridad de todos los países. Hablando sobre el crimen organizado y cómo permea, sobre todo en las sociedades, en los gobiernos, en las autoridades, ¿qué le hace a un gobierno vulnerable para este tipo de situaciones? Son las discusiones que estamos teniendo esta semana precisamente. De momento estamos encontrando muchísimos pequeños fallos que nos hacen esa vulnerabilidad, desde la selección de personal, la asignación de personal, el propio control de personal, el dar capacidades al personal para defenderse de los ataques o las presiones o los sobornos de las tentaciones del crimen organizado, hasta tener sistemas eficaces para controlarnos y para luchar contra ese crimen organizado. Confío en que hoy que clausuramos las jornadas tengamos unas buenas conclusiones que les podamos hacer llegar la próxima semana. Tenemos expertos de 15 países latinoamericanos, más la Unión Europea, de que puede ser bastante interesante. En este momento se está realizando un encuentro, precisamente. Estos 3 días, hoy lo clausuramos, y hemos elegido Quito no solo porque nos encanta la ciudad, personalmente tengo mucha sintonía con ella, sino porque hay una decisión, es el país con mayor decisión para la lucha contra la corrupción, lo cual tiene un componente simbólico importante. Ahora, el punto del crimen organizado tiene que ver básicamente también con que las estructuras del crimen no solo intentan permear, ¿no es cierto?, para garantizar su negocio. Básicamente es un negocio de protección.
Eso Gustavo Duncan lo planteaba claramente en su libro O Plata o Plomo, que era la visión en la cual básicamente el crimen vinculado al narcotráfico buscaba permear el Estado para obtener protección, básicamente, y garantizar que su negocio funcione, su negocio criminal. Ahora también puede resultar que de alguna manera el crimen organizado busque cooptar los estados. O sea, ¿es probable eso? Al final el crimen organizado a gran escala controla territorios y explota los territorios. Siempre nos hemos enfocado en narcotráfico, que es una problemática muy grave, pero si nos fijamos, cuando controlan una parte del territorio, también hacen, por ejemplo, un expolio medioambiental. Empiezan a explotar de manera ilegal todos los recursos naturales de esa región. Para eso, en muchos casos, esclavizan casi literalmente a la población de la región, incluso a las mujeres como esclavas sexuales de los propios trabajadores que están esclavizando. Extorsionan a los empresarios que haya, condicionan todos los negocios. En efecto, controlan y explotan su territorio. En ocasiones los vemos como salvadores, pero realmente lo que están haciendo es crear una clientela sometida a sus intereses. Ahora, esto mencionas que el Ecuador es uno de los países que está más empeñado en esta lucha contra el crimen organizado y contra la corrupción. Sin embargo, constantemente estamos escuchando y como periodistas hemos denunciado centenares de casos de corrupción, de crimen organizado, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede medir la decisión de una sociedad, de un Estado para luchar contra la corrupción, más allá de la voluntad, más allá de las declaraciones, más allá de la retórica política que evidentemente existe permanentemente? En efecto, y ahí los medios de comunicación tienen un papel esencial. Un inciso, siempre hemos hecho mesas de comunicación en los países con los que estamos. La idea es también saber cómo trabajar desde la comunicación y con, digamos, una independencia leal y una discrepancia leal contra el crimen organizado, contra la corrupción. También confundimos a veces la percepción de la corrupción con la corrupción real. Normalmente la percepción de la corrupción crece cuando las instituciones atacan la corrupción, porque antes era más desconocida. Evidentemente, cuando se empieza a atacar, nosotros queremos una solución rápida. Son procesos complejos, nos vamos a encontrar con, evidentemente, los derechos que tienen cualquier detenido, cualquier presunto delincuente, y estructuras de defensa también muy complejas, muy potentes. Van a ser procesos largos, además son internacionales. El afán de recompensa inmediata, bueno, ahí tenemos que meditarlo un poco porque esto nos va a llevar unos cuantos años. Lo que se está haciendo en concreto en Ecuador, por ejemplo, absolutamente todas las instituciones han mostrado un compromiso enorme para luchar contra el crimen organizado. Bueno, ya estamos diseñando capacidades. Este año hemos empezado de control interno, de investigación económica, de investigación conjunta, de equipos conjuntos entre fiscales, policías, la unidad de análisis financiero y económico de Ecuador, que tiene una capacidad bastante grande, procedimientos procesales. Vamos a crear ya con todos los países, y eso va a llevar un tiempo, tampoco vamos a esperar una recompensa inmediata, sistemas interoperables. Tenemos que tener conexiones que sean seguras desde el punto de vista tecnológico, con garantía procesal y con garantía de protección de datos. En este sentido, las instituciones de la Unión Europea van a apoyar con mucha fuerza todas estas iniciativas. Eurojust está completamente volcado con el programa. La OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, está esta semana con nosotros. Europol también está apoyando. Iremos creando todos estos sistemas interoperables. No va, me temo, a solucionar los problemas de esta misma semana. La idea es que dentro de un año, dentro de 2 años, de 5 años, no tengamos esta misma discusión, sino que hayamos avanzado. Bueno, hablando ya un poco sobre Latinoamérica, me imagino que con sus respectivas diferencias hay problemas comunes, hay retos comunes también que debemos de enfrentar como Latinoamérica con este tema del crimen organizado. ¿Cuáles crees que son ellos? Por lo general tenemos un bastante buen expertise técnico en la mayor parte de los casos. Quizás lo que necesitamos es consolidar ese expertise, que haya sistemas estables en el tiempo, que se renueve el personal, que se vayan fortaleciendo las capacidades, que haya una actualización de conocimientos. En ocasiones se van unas cuantas personas y se nos cae todo el expertise. La siguiente
el siguiente paso es coordinar todos los expertise. En ocasiones las instituciones desconfían unas de otras o simplemente no se conocen, trabajan en paralelo y no han pensado en trabajar juntos. Bueno, es un reto que tenemos que hacer y todo eso con transparencia, con procedimientos que sean mensurables. La siguiente es la cooperación internacional, sobre todo cuando hablamos de gran corrupción, y en Ecuador tienen unos cuantos ejemplos. Necesitamos colaborar con los demás países. Ahí tenemos que armonizar normativas, crear procedimientos que sean reconocibles. Vamos a trabajar este mismo mes sobre equipos conjuntos de investigación entre diversos países y poder tener intercambios ágiles, rápidos de información. Eso va a requerir lo que decía antes, garantía de protección de datos y garantía procesal. Es decir, vamos a tener una cierta carga normativa que va a ser necesaria y en algunos casos va a ser costosa. Estamos con Juan Gama, codirector del programa El Pacto de la Unión entre la Unión Europea y América Latina para luchar contra el crimen organizado. Juan, él es teniente coronel también en la Guardia Civil Española, un operativo, ¿no? Un hombre operativo estrictamente. Yo empecé como investigador. Sí. Pasé rápidamente al área de inteligencia. Una investigación te resuelve un problema, otra investigación te resuelve otro problema. Al final necesitamos estrategia. Necesitamos enfocar la prevención, la reacción, la investigación, la formación de todo ese personal, la cooperación con todas las demás instituciones. Es decir, no hay una solución sencilla. Evidentemente, una investigación da mucha más adrenalina. He hecho mucho de menos esos tiempos. Pero siendo racional, necesitamos pensar de otra manera. Que en el Ecuador es un caso, obviamente, es un país que está, como otros países, en una crisis, lo que llamamos una crisis de inteligencia. Es decir, estamos destapando una serie de situaciones de la Secretaría Nacional de Inteligencia en el Ecuador, de cómo la inteligencia se volcó hacia la espionaje a líderes políticos, periodistas, etcétera, y se fue abandonando otros temas como la frontera, por ejemplo, y la crisis o el propio crimen organizado. ¿Qué tipo de inteligencia se necesita hoy? O sea, cómo construir un sistema de inteligencia que sea efectivo, que sea democrático, que sea, etcétera, etcétera, que nos permita y que sea funcional para nuestras necesidades actuales. Bueno, ya estamos trabajando con la Policía Nacional del Ecuador sobre inteligencia policial. Hemos empezado en materia de narcotráfico, lo podemos extender a otras problemáticas. Al final son procesos de análisis de la información para la toma de decisiones. La toma de decisiones va a llegar a los responsables de la policía, del ministerio, de los ministerios y del gobierno. Ahí sí, ahí tiene que haber esa confiabilidad en estos responsables. El trabajo que están haciendo los expertos, en este caso la policía, es profesional, es de policía. Nosotros nos estamos enfocando en el crimen. En nuestro caso, difícilmente vamos a abrir un enfoque que tenga otras connotaciones. Aunque tenemos una línea de trabajo contra el terrorismo, pero es un concepto de inteligencia antiterrorista muy enfocada a resultados operativos y estrategia. Ya estamos trabajando en eso, los profesionales tienen esa mentalidad y en un tiempo incluso más breve de lo que pensamos, porque hay mucha decisión, tendremos procedimientos establecidos. No sé si responde a tu pregunta. Sí, de hecho, bastante parca la respuesta porque eres un tipo de inteligencia. Pero muy bien, muchas gracias a Juan Gama. Quizá una pregunta final, pero... Bueno, sobre el tema del crimen organizado me interesa conocer un poco cómo opera la estructura de un crimen organizado, porque normalmente siempre cometen varios delitos, son estructuras grandes, ¿no? Que tienen, pues, se penetran en las autoridades, penetran en los gobiernos, penetran en la sociedad. Entonces, ¿cómo funciona este sistema y que ahora pues traspasa fronteras, como ya lo hemos visto? No hay un sistema de crimen organizado, hay muchos sistemas de crimen organizado. En ocasiones nosotros mismos hacemos organigramas de grupos criminales con cuadraditos, líneas rectas, y como hemos estudiado tenemos la impresión de que esta gente ha hecho un máster sobre organización de criminales en una universidad prestigiosa. En muchas ocasiones son orgánicos, van creciendo sobre la marcha. Entonces empieza una persona, cuenta con un familiar, cuenta con un conocido, aprovecha una oportunidad, van creciendo. En otras ocasiones, pero ya hablamos de temas más sofisticados, sí existen tramas preestablecidas, diseñadas como tal. Esto se da más en el lavado de activos. Tenemos que atacar los dos frentes, tenemos que adaptar el trabajo policial, de fiscales,
el conocimiento del Poder Judicial, incluso la actuación dentro de las prisiones contra el crimen organizado a cada una de las problemáticas. No hay un traje para todos, tenemos que diseñarlo para cada caso concreto. Sí es más fácil estandarizar contra el lavado de activos y contra la corrupción. Si a los criminales les quitamos el dinero, y además nos lo quedamos la sociedad honesta y lo aprovechamos, y les quitamos las armas, los dejamos sin capacidad de reacción. Por eso nos vamos a enfocar mucho con la adaptación para cada país y para cada problemática de cada país, son acciones nacionales, y otras más internacionales que nos permitan actuar con estándares más comunes, lavado de activos, cibercrimen, corrupción, por ejemplo. Perdón. Sí, Perdón, Juan Carlos. Ahora estas redes son, por ejemplo, hacen varios delitos y están haciendo tráfico de armas, pero también trafican droga, también hacen trata de personas. De eso quería que nos expliques un poco cómo funciona, cómo se diversifican estas actividades ilícitas de estas personas. Muy básicamente, una vez que controlan un territorio, expolian el territorio. Si tienen seres humanos, trafican con seres humanos. Si tienen un corredor para tráfico de seres humanos, van a aprovechar ese corredor. Si pueden producir droga o si tienen un puerto, van a aprovechar eso para exportar la droga, para contrabando de otros bienes. Quizás en América Latina una de las sorpresas más grandes que hemos tenido, y una de las problemáticas que más está motivando a los países es el elevado grado de delincuencia medioambiental que nos hemos encontrado. Evidentemente, controlan un territorio con una riqueza extraordinaria, van a aprovechar también esa riqueza. Bueno, una de las medidas estratégicas que también estamos tomando es la lucha contra la delincuencia medioambiental, porque se relaciona con todas las demás. En el fondo, como respuesta rápida quizás, el crimen organizado va a expoliar todo lo que tiene a su alcance, todo el territorio. Juan, ¿cómo se le quita la plata a los delincuentes? Porque aquí el tema es también ese debate. Es decir, hay un proceso judicial, estamos destapando el tema Odebrecht y todos los otros temas de corrupción que se dan en nuestro país también, como en otros países. Sin embargo, ¿cómo se hace que se devuelva la plata? Porque lo que dicen es, no me he encontrado dinero, no tienen pruebas. Exacto, ahí sí tenemos que trabajar mucho, ¿no? Hay una primera fase que es localizar todos esos activos criminales. Ese es un trabajo bastante policial realmente, porque evidentemente van a utilizar testaferros, empresas pantalla, etcétera, y la prueba muy difícilmente va a ser registral. Tenemos que demostrarlo con, pongamos ejemplos, conversaciones telefónicas, notas que se encuentran en registros, etcétera. Eso va a ser muy policial. Tenemos que tener una actuación que nos permita, por lo menos, los bienes identificados, congelarlos, tenerlos bloqueados para que no pueda utilizarlos para su propio beneficio, o para sobornar gente, para corromper, para comprar más armas, lo que sea. Eso requiere ya una normativa aplicada. En Ecuador se está tramitando una ley de extinción de dominio. Así es, la presidenta de la Asamblea lo va a lanzar esta semana, en realidad. Y ahí vamos a ver también la voluntad de los legisladores para aprobar esa ley. Tenemos que tener una normativa que además respete la presunción de inocencia, porque a veces también pueden ser inocentes, y se le pueda compensar en caso necesario. Y luego tenemos que tener una capacidad de gestión de esos bienes. En varios países son capaces de intervenirlos. Nos ha ocurrido, por ejemplo, en España, de donde yo vengo, y tenemos embarcaciones valiosas que se están pudriendo en los muelles, y además tenemos que estar pagando tiempo el atraque de la embarcación, y cuando ya hay una resolución final, pues la embarcación vale para chatarra y poquito más, ¿no? Nos pasa a nosotros con centenares de edificios, propiedades, bienes muebles e inmuebles que están así. Tenemos que trabajar, una vez que los hemos localizado, una vez que la Fiscalía, jueces, la Unidad de Inteligencia Financiera contribuyen a bloquear esos bienes, tenemos que trabajar en una gestión eficiente y rápida y transparente, que no haya tampoco posibilidad de corrupción. Una de nuestras líneas de trabajo precisamente es en crear sistemas latinoamericanos de gestión de bienes intervenidos. Muchas gracias a Juan Gama por haber estado con nosotros. Ustedes. Mucha suerte entonces en las conclusiones. Serán públicas, supongo. Haremos una difusión, no quiero decir una cosa muy formal, pero sí haremos una difusión de los trabajos que vamos a tener aquí. Tenemos expertos de 15 países latinoamericanos, un debate bastante profundo, bastante abierto, y se las haremos llegar a todos ustedes. Nos pueden seguir, tenemos una newsletter en caso de que quieran seguir lo que hacemos, o en Twitter. Hemos hecho un desayuno con la prensa el martes pasado aquí en Ecuador. Somos muy conscientes del papel esencial que tienen los medios de comunicación
en la lucha contra el crimen y contra la corrupción y en transmitir mensajes que son difíciles de entender. Tenemos que trascender la nota roja y el castigo al delincuente para saber que las medidas alternativas a la prisión son imprescindibles para la convivencia social, no solo para la seguridad, que hay medidas que van a requerir tiempo y que los propios delincuentes tienen derecho a la presunción de inocencia y los jueces deben ser independientes y debemos respetar ese derecho, porque si no estamos vulnerando cosas mucho más graves que el crimen, ¿no? Toda una declaración de principios. Gracias a Juan por estar con nosotros. Bienvenido. Siempre estaremos pendientes del trabajo de El Pacto, el programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado de la Unión Europea y América Latina. Gracias, Verónica. Gracias, Juan Carlos. Suerte. Volvemos luego de un momento. ¿Aburrido en casa? Vacacional El Parque. Del 2 de julio al 31 de agosto, sitio ideal para aprender, divertirte y hacer nuevos amigos. Actividades globofexia, cometas, mini soccer, mini chef, arte, dibujo y maquetería. Huerto, teatro y títeres origami, spa. Juegos tradicionales, salida de campo, baile. Artesanía y cerámica. Caritas pintadas, expresión corporal. Mini reporteros. Edad, actividades dirigidas a niños de entre 1 y 6 años. Horario de 9:30 a 13 horas, incluye snack. De 9 a 14 horas, incluye snack y almuerzo. Separa ya tu cupo y obtén descuentos especiales. Estamos ubicados en la Vaquerizo Moreno E750 entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Informes al 2568-683, 2548-037, 2523-323 o al 0997-372-081. Más información en www.elparquecentroeducativo.com. Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Yo, this is a story about human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics so worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk, could hardly open his mouth to speak, popping that jump. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Ya está habilitada para la circulación vehicular luego de que finalizaron los trabajos de la estación Universidad Central del Metro de Quito. Ahora esta avenida es de hormigón armado. El Metro de Quito movilizará a 400.000 quiteños al día. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor.
Y este sábado 14 de julio, hospédate en Termas Papayacta y disfrutemos juntos de la final de la Copa del Mundial de Fútbol y un momento de relajación único. Llena nuestra polla mundialista y participa por un paquete especial de alojamiento, plan momentos especiales para 2 personas. Termas Papayacta, en todos los sentidos tu vida fluye. Y en noticias, la Corte Nacional de Justicia resolvió en última instancia reducir la sentencia de Luis Chiriboga Acosta, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de la FEF, de 10 a 6 años de prisión. Misma situación para el ex tesorero Hugo Mora, 10 a 6 años, y el ex contador Pedro Vera, de 3 años a 4 meses a solo 2 años. El tribunal, conformado por los jueces Marco Maldonado, Iván Saquicela y Edgar Flores, aceptó el recurso de casación solicitado por Luis Chiriboga y Pedro Vera y le redujo las penas. Hugo Mora no presentó recurso de casación, sino que pedía que sea declarado inocente, pero al ser un caso vinculado, igual se le bajó de 10 a 6 años. La información le dio el abogado de Chiriboga al salir de la audiencia de casación que se efectuó ayer en la Corte en Quito. Y la tuneladora Luz de América llegó a la estación San Francisco del Metro de Quito. El andén recibirá a diario a 40,000 pasajeros, desde una información de Diario El Telégrafo. Después de haber estado en las estaciones Cardenal de la Torre, El Recreo y La Magdalena, la tuneladora Luz de América llegó a la emblemática Plaza de Quito. Está previsto que la máquina recorra en total 8,1 kilómetros hasta el sector de la Alameda. Su trabajo arrancó en la estación de Solanda, en el sur, el 15 de mayo del año pasado. El representante del organismo multilateral apuntó que Quito va a ser otra ciudad una vez que el metro empiece a funcionar. Además, añadió que el proyecto representará 800 plazas de trabajo permanentes y 60,000 toneladas anuales de dióxido de carbono dejarán de emitirse. Por su parte, el alcalde Mauricio Rodas ha señalado que el proyecto registra un avance global del 68% y que hasta el momento las tuneladoras han cavado 14,6 de los 19 kilómetros que tienen asignado. Del técnico español José Luis Guijarro dijo que la obra civil sin acabados ha concluido en 13 de las 15 paradas. Resta terminar esta parte de la obra en las estaciones de Quitumbe, que está cerca de terminarse, y en la pradera en el centro norte de Quito. El financiamiento del metro está completo luego de que el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un crédito por 250 millones el 1 de mayo y el Banco Mundial autorizó otros 230 millones el pasado 25 de junio. Estamos justamente con Mauricio Anderson, gerente general de Metro Quito. Bienvenido, Mauricio, buenos días. Les saludamos junto a Verónica Larrea. Mauricio, la verdad, al parecer está ya por terminarse no sé si estoy en mi percepción equivocado, se ha avanzado casi el 70% según el alcalde. Faltaría un 30%. ¿Qué es lo que faltaría en esencial para que el sistema funcione? O sea, para que una vez en operación el sistema funcione. Perfecto, bueno, ese 30% corresponde a la vestimenta de las estaciones desde un punto de vista arquitectónico, ¿no? Porque este rato están en obra gris. Ajá. Entonces hay que vestirlas desde un punto arquitectónico, hay que poner los acabados. Y desde el punto de vista de quizás la complejidad más grande que nos viene en esta etapa es la de instalar todos los equipos, todas las instalaciones, todos los subsistemas, los sistemas de, por ejemplo, de telecomunicaciones, la parte eléctrica, la electrónica, la electromecánica. Electromecánica, por ejemplo, me refiero, por ejemplo, a las escaleras eléctricas, a los ascensores, a toda la parte de las rieles, por ejemplo, los cambios de vía. También nos hace falta poner todo el centro de control de mando, que va a estar en Quitumbe. En fin, entonces esa parte, si bien es la parte más pequeña en términos de la inversión que hay que hacer, es grande, pero digamos, con respecto al hormigón y al acero es más pequeña, pero es quizás la más compleja. Ahora, esta complejidad, ¿cómo la ve venir? Los plazos se están cumpliendo, va a haber cómo se está haciendo esto, quizá como una imagen que usted pueda dar a nuestros oyentes y televidentes respecto a cómo estamos imaginando hoy el Metro de Quito en construcción. Perfecto, bueno, vamos a ver, desde un punto de vista de los hitos que se van yendo en la construcción, primero hay que hacer obviamente todo el tema de la planificación. Entonces la planificación ya está programada, de hecho estaba programándose hace muchísimo tiempo. Hay que revisarlo porque
claro, es una obra viva que tiene sus dificultades, a veces tiene sus alegrías, a veces hay problemas que resolver, y eso implica obviamente más esfuerzos y más desafíos que hay que evacuar. Desde un punto de vista de esa implementación de lo que es equipos de instalaciones, lo que hay que hacer es, una vez que ya están lanzadas las compras de todos estos equipos que ya se hicieron hace muchísimos meses, entonces, bueno, hay que recibirlos, hay que desorganizarlos y hay que empezar a hacer toda una programación de obra para que en secuencia, por ejemplo, vamos instalando, una vez que se termine todo el tema del tunelado, empezamos con los sistemas de ventilación. Ya. Los sistemas de ventilación a su vez están atados a una serie de bocas que se construyeron, que eran unos pozos de ventilación, porque claro, hay que crear un circuito de ventilación para el túnel, para que vaya corriendo aire fresco en la parte del túnel, y eso también llega, por supuesto, también a las estaciones. Por ejemplo, hay que instalar todo lo que es telecomunicaciones para que todas las estaciones que van a tener van a estar conectadas con el centro de control. Ahí van a haber muchísimos monitores, entonces las personas que estén controlando saben exactamente qué es lo que está ocurriendo en cada estación. Están controlando, por ejemplo, las escaleras las escaleras mecánicas, los ascensores, las puertas de entrada y salida, los torniquetes, en fin, hay un control absoluto. Por ejemplo, otro aspecto fundamental es todo lo que implica la potencia eléctrica, que son las catenarias que, digamos, que tienen la electricidad para que los trenes se puedan mover. Entonces, todos esos elementos se van agregando en una fase, digamos, en una secuencia, de tal suerte que hasta el final del próximo año se habrán hecho, primero, colocarlas y luego hacer todas las pruebas para que todo en conjunto funcione. Porque, claro, ahí hay una interrelación y una serie de conexiones bastante complejas y sofisticadas que obviamente se han puesto en muchísimos otros trenes y metros que hay en todo el mundo. Acordémonos que hay cerca de 150 sistemas de metros alrededor del mundo. Digamos, hay muchísima experiencia, contamos con la valiosa experiencia y capacidad técnica de muchísimos técnicos, pero claro, siempre hay desafíos nuevos, porque cada metro es distinto al otro. Y en el caso de Quito, ¿cuáles son los desafíos más importantes? Desde un punto de vista de lo que hemos tenido que pasar, ha sido quizás los temas geológicos que planteaban, por ejemplo, sobre todo en la parte sur de la ciudad, donde existen unos niveles freáticos muy importantes, también en la parte norte, pero quizás fueron en el tramo entre Solanda y la Morán Valverde, que había mucha roca o muchos bolos, como se dicen desde un punto de vista técnico, de piedras enormes que fueron producto de las erupciones de la Antisana. ¿Ya? No, de la Antisana, perdón, del Atacazo. Del Atacazo, sí. Entonces hubo que hacer muchísimos temas de prospección geológica, ir evacuando una serie de desafíos desde un punto de vista de ingeniería. Ahora, en esta nueva etapa, claro, hay que conjugar una serie de sistemas, por ejemplo, el sistema de señalización. El sistema de señalización dentro de un sistema ferroviario, y aún peor uno subterráneo, es el corazón de todo el manejo de los trenes. Porque la primera pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y dónde está el tren? Porque está en el túnel, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y la pregunta que uno se hace, ¿y dónde está el tren? Y si es que no hay un sistema muy potente de señalización, claro, tendríamos un caos, porque no sabríamos exactamente dónde están un tren con respecto a la distancia del siguiente tren. Y es un tema importante porque, claro, si bien no van a alta velocidad, pero un tren, claro, necesita muchísimos metros para frenar. Entonces, siempre en hora pico, por ejemplo, hay que mantener las distancias apropiadas entre tren y tren, de tal suerte que los niveles de seguridad sean absolutos. Pero Cuando se inició este proyecto del Metro de Quito, había muchos escépticos diciendo que se podría complicar, por ejemplo, la parte del centro histórico, que es patrimonio de la humanidad, y todo eso. ¿Han sabido sortear todas esas dificultades? Sí, bueno, es un tema que, sobre todo el tema del centro histórico, es un tema que lo hemos tomado con muchísima responsabilidad y muchísimo cuidado. Más allá de los aspectos muy sensibles, por ejemplo, del tema de la plaza San Francisco, ¿no? Por supuesto, porque es un sitio icónico para todos los ciudadanos, para todos los que vivimos en Quito.
Además, ha tenido un significado social, político, histórico, en fin, cultural, pero de enorme repercusión. Entonces, lo que hemos hecho, por ejemplo, en el caso de San Francisco, ha sido una serie de prospecciones que le hicimos hace muchísimos años, bueno, ya muchísimos años, ya hace 4 años, con una serie de técnicas de prospección, saber exactamente qué es lo que había en la plaza, por ejemplo, no solamente en la plaza, sino en la calle Bolívar, en la calle Sucre, en la calle Cuenca, donde sabíamos que íbamos a intervenir, de tal suerte que podíamos determinar si es que, por ejemplo, ahí habían restos arqueológicos que nos pudieran preocupar, porque siempre hemos tenido que rendir cuentas a la UNESCO, porque claro, acordemos que la UNESCO es la que determinó que Quito sea un patrimonio de la humanidad. Entonces, ese vínculo siempre tiene una supervisión constante por parte de la UNESCO para que los patrimonios no sean degradados. Ese esfuerzo implicó que hagamos una serie de prospecciones, no solamente en la plaza y sus alrededores, sino también a lo largo de la traza de la ruta, a lo largo del centro histórico, de tal suerte que tengamos un conocimiento y una información de alta calidad y de primera mano para saber si es que teníamos o íbamos a tener algún riesgo con los edificios patrimoniales. Que a propósito, y con esto concluiría esta parte, la traza de la ruta no pasa por debajo de ninguno de los edificios patrimoniales del centro histórico de Quito. Ninguno. ¿A qué distancia están de profundidad? ¿Cuál es la profundidad ahí? Por centro histórico pasamos en promedio a 25 metros bajo tierra, bajo la superficie. Ya. Entonces, ¿y cuál es el punto más bajo del metro de Quito? El punto más bajo fue cuando pasamos por el lado occidental de Panecillo. ¿Ya? Y ahí estuvimos a cerca de 60 metros por debajo de la superficie. ¿Eso significa que el metro va a estar 60 metros debajo? No, en esa zona. Solo en esa zona. Solamente en esa zona. En promedio está en 18 metros bajo la superficie. Y ahí, pero entonces le toca hacer una bajar al metro, ¿no? A los trenes. A los pasajeros, sí, les va a tocar normalmente en cada estación hay 2 vestíbulos. Sí. Entonces tienen que bajar más o menos hasta 18 metros aproximadamente, en promedio, ¿no? Unas un poco más. Para eso son las escaleras eléctricas. Y sobre todo los ascensores, porque los ascensores tienen dos propósitos. Sobre todo durante los horarios de atención al público, a los pasajeros, claro, es un tema que facilita mucho a la gente que tiene obviamente discapacidades y a los adultos mayores que tienen algunos problemas de movilidad, pero también en la noche nos ayuda a bajar ahí los equipos para la limpieza. Entonces tiene esa doble funcionalidad. Mauricio, el tema creo que de fondo también tiene que ir, una de las preocupaciones ciudadanas es cuánto va a costar el pasaje del metro de Quito, cuáles son los factores que intervienen en esta definición del monto del pasaje. Estábamos aquí con una concejal ayer, con Daniela Chacón, y nos comentaba que evidentemente hay una cifra que se menciona y nos dice si estamos equivocados, por favor, que son 400,000 personas diarias en promedio, ¿no es cierto?, para arrancar, que es lo que volvería sustentable al metro de Quito. Es decir, el metro tiene que ser alimentado constantemente para que tenga 400,000 personas, siempre. Menos de eso ya es pérdida, y más de eso sería pues, ganancia, de todas maneras. Pero, ¿cuáles son las cifras que se mueven en torno a esto? Porque se dan muchas cifras, pero en el fondo la gente va a decir, ¿va a haber un sistema integrado de transporte? Se tiene que hacer un sistema integrado de transporte como funciona en otros países. Es decir, yo salgo del metro y voy a coger un bus, no voy a sacar 50 centavos más y coger Colón Camal. O sea, no se trata de eso, sino integrar todo la transportación masiva y pública en Quito. ¿Cómo lo ve usted desde su gerencia? Es un tema de un desafío nuevamente importantísimo porque hay una serie de elementos que han confluido y se plantearon en los estudios que determinaron que se pueda realizar el proyecto, que lo hicieron factible y sobre los cuales se otorgaron los créditos. Esos estudios determinan algunos elementos que son fundamentales. Primero, el concepto de la integración. La integración es fundamental, pero ¿integración de qué? Integración de varios modos de movilidad
masiva o de transporte público masivo. Y eso me estoy refiriendo, por ejemplo, a los que ya existen hoy en día en superficie, que básicamente son los BRTs, el trole, las distintas, las 4 corredores que existen a lo largo de la ciudad, y también en lo que es las unidades más grandes que están, en términos de números, ¿no? Que son los buses convencionales. Bueno, ahí tendríamos lo que podríamos llamar una serie de unidades o formas de movilidad masiva, pero que están en superficie. Claro, ahora vamos a tener una modalidad de transporte masivo, pero subterránea. Todo esto tiene que ser integrado. Para eso hay que definir una serie de políticas. Una de las políticas es, por ejemplo, tener un sistema integrado de recaudo para que el pasajero pueda movilizarse con un medio de pago en ese sistema durante, todas las etapas que pueda tener en un trayecto o en un viaje. Ese es el primer concepto. El segundo concepto, claro, es la definición de una tarifa. Los estudios planteaban unas tarifas diferenciadas. Y la tarifa diferenciada estaba en función de que, por ejemplo, un pasajero que tomara el metro en Quitumbe y, por ejemplo, se desembarcara en El Labrador, pagaría 45 centavos de dólar al precio del 2016 por ese trayecto unidireccional. Si quería, por ejemplo, regresar nuevamente desde El Labrador a Quitumbe, pagaría otros 45 centavos. Eso estaba planteado en los estudios. Y la otra tarifa diferencial estaba en que si es que ese pasajero quería navegar en el sistema, ¿no? Por ejemplo, tomar un bus alimentador que le llevaba desde la Ecuatoriana o algo más al sur, ¿no? Y que le llevara, por ejemplo, a la estación de Quitumbe, se desembarcara y se embarcara en el metro, y luego nuevamente llegaría aquí al Labrador, y por ejemplo tuviera que irse, hasta Calderón, por decir algo, ahí tendría pues tres etapas en ese viaje, 3 etapas. Y si es que esas 3 etapas ocurrían dentro de 2 horas, que era lo más lógico que ocurriera eso, entonces estaría pagando 70 centavos de dólar. Bien, esos son los planteamientos y los esquemas que estaban en los estudios. Ahora, todos estos planteamientos ahora tienen que ser puestos a punto y, claro, sensibilizados y socializados para que al final del día se establezca una tarifa. La tarifa definitivamente es una decisión política, indudablemente. Pero bueno, lo importante es que vamos hacia allá. Sí, o sea, es una decisión política, pero también ustedes deben garantizar una tarifa que les permita funcionar, o sea, que sea sustentable absolutamente el metro. Definitivamente. Independientemente de... Porque aquí la solución sería subsidio, pero eso también depende de lo político. Indudablemente. Es decir, mañana cambia de gobierno y dice, yo no voy a seguir subsidiando el metro. Fregado el metro, o sea, se acabó así. Entonces, ¿cómo garantizar eso? ¿Cómo garantizar que haya una tarifa que, independientemente de las cuestiones políticas, permita que el metro funcione? Bueno, para eso hay que partir primero de una serie de estudios técnicos. Y el primer estudio técnico que hay que realizar es el de la definición de la tarifa de equilibrio. Y segundo, dentro de un proceso de integración hay que definir cuál es la estructuración de esa tarifa. Es cómo se van a repartir entre los distintos modos de transporte esa tarifa. Esos son 2 elementos fundamentales, que eso los hace desde una perspectiva estrictamente técnica. Para eso existen muchísimos, alrededor del mundo hay muchos expertos, pero también en el Ecuador hay mucha gente que es experta y que se ha capacitado en la definición de estos aspectos técnicos. Pero una vez que se define la tarifa de equilibrio, es la que en esencia dice, bueno, no pierdo, pero tampoco gano. Y estoy en equilibrio porque puedo cubrir perfectamente los costos de operación y los temas de mantenimiento. Entonces, definido eso, se define también luego esa estructuración, cómo nos vamos a repartir entre los distintos modos de transporte esa tarifa. Eso
está en un proceso este rato de estudio y definición con el apoyo básicamente del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Entonces nos están ayudando a definir eso técnicamente, de tal suerte que en un momento dado, como ha ocurrido en muchísimas ciudades del mundo, se le plantea esto a los entes competentes. ¿Y quiénes son los entes competentes aquí en la ciudad de Quito? Básicamente, por un lado está la alcaldía, pero también está el Consejo Metropolitano, que tienen que tomar una decisión a ese respecto. Mauricio, hay quienes creen que el costo real de la tarifa del metro puede ser superior a los $5 sin subsidios. ¿Eso es así? No, eso es una falacia. Eso es un tema imaginativo. Vamos a ver, hay que plantear esto desde un punto de vista de un análisis serio. Y hay que plantearlo a partir de los análisis serios, hay que plantearlo también de una serie de conceptos fundamentales. ¿Y cuál es el concepto fundamental que ocurrió aquí cuando se tomó la decisión de seguir adelante con el proyecto del Metro de Quito? Es de que toda la obra de infraestructura, tanto de ingeniería civil, la construcción de los túneles, de las estaciones y del equipamiento inicial, estarían planteados como un costo hundido. ¿Qué significa un costo hundido desde un punto de vista económico financiero? Significa que es una inversión que hace el sector público para buscar eficiencia y productividad, poniendo a disposición de los pasajeros un medio que hace que los viajes se reduzcan de una forma dramática. Rato que un viaje se reduce de una forma dramática, se aporta a la sociedad productividad, porque esa persona que está invirtiendo una hora y media o 2 horas en trasladarse del sitio A al sitio B, ahora lo puede hacerle en 30 minutos. Entonces, ¿qué es lo que hace con el resto del tiempo? Pues puede dedicarlo a otras cosas, que van desde, por ejemplo, seguir trabajando, seguir estudiando, tener más tiempo de ocio, en fin, pero todo eso es productividad, y eso en términos macroeconómicos mejora, claro, la productividad de toda la ciudad. Visto desde un punto de vista ya masivo, los efectos que tiene eso desde un punto de vista de inversión, del rendimiento a esa inversión, son enormes para la ciudad y para el país también. Imaginemos, permítanos soñar. Pero quisiera tener un punto ahí. Entonces, ¿por qué no son $5? Porque si asumimos que esa inversión que va a mejorar la productividad del país es un costo que lo asume el sector público para que haya un mejor rendimiento y una mejor rentabilidad económica y social, entonces, por lo tanto, ¿de qué es lo que debemos de preocuparnos? Lo que debemos de preocuparnos es de que los costos de operación y los costos de mantenimiento, o sea, para que el sistema siga operativo, siga eficiente, siga productivo, esos sí sean cubiertos. Y esos costos ya los hemos calculado, tenemos varios estudios sobre eso, y y lo voy a revelar, están alrededor de 35, 32 centavos de dólar. Ahí está la tarifa de equilibrio, por ejemplo, para el metro. 35 a 30. De 32, 35, dependiendo por si... Digamos que 35 centavos. Sí. Esa es la tarifa. La tarifa de equilibrio. La cual le permite sostener la operación. ¿Es una tarifa fija? ¿Va a ser fija? Eso es otro tema interesante, porque hay una serie de factores que alrededor del mundo nos dan una serie de casos de explicación y de experiencia. Por ejemplo, hay un elemento de inflación. Si bien la inflación en el Ecuador, gracias a la dolarización, es muy baja, pero claro, los costos tienen que ajustarse. Un proceso, digamos, racional, un proceso responsable, y esto de experiencias en nuestras ciudades, hace que cada cierto tiempo, por ejemplo, cada 2 años, cada 2 años y medio, lo que sea, las tarifas de transporte sean ajustadas de acuerdo a la inflación. Por ejemplo, tenemos como el caso de Sao Paulo. Sao Paulo, por ejemplo, es un caso, no subsidia para nada el transporte público. Tomó esa decisión hace muchísimos años, pero la tomó. Entonces, esa tarifa cubre básicamente los costos de operación y mantenimiento. Y en algunos casos, en el caso de Sao Paulo, donde, por ejemplo, ha habido inversión privada, que es un caso distinto de Quito, obviamente también esa tarifa recupera en el largo plazo esas obras de infraestructura. Bueno, cada ciudad un poco resuelve digamos, sus propios problemas de movilidad. ¿Y los quiteños qué
¿Cuándo inaugurarán el metro? O sea, ¿cómo está previsto en los plazos? Estamos dentro del programa general de obra, lo estamos cumpliendo. Entonces, los temas más importantes será que al final del próximo año, una vez que hayamos evacuado todo ese proceso de hacer las pruebas, las conexiones, que todo funcione perfectamente, etcétera, etcétera, todo eso estará hacia el final del 2019. Ya listo para hacer las últimas pruebas, de tal suerte que los sistemas de seguridad estén a punto para que, de acuerdo a los protocolos, que son protocolos internacionales, pueda subirse un pasajero a un tren. Siempre hay un elemento de riesgo. Entonces, todos esos elementos de riesgo tienen que estar bajo control, porque el tema fundamental aquí es de que tendremos un sistema subterráneo, ferroviario subterráneo, que tiene que estar en óptimas condiciones de seguridad, de tal suerte que los pasajeros que se suban y se bajen estén en un ambiente de absoluta seguridad. Le decía que nos permitiera soñar. Una vez, digamos que en el diciembre del 2019 ya nos montamos al metro, ¿luego qué? O sea, hay posibilidades obviamente de ampliación, podremos tener trenes de cercanías o líneas hacia los valles, los Chillos, Tumbaco. Podríamos pensar ya, o sea, ese es como ya tenemos la base, el tronco, y podemos abrir otras líneas. ¿Cómo le ve usted el futuro? Yo lo veo, me gustaría soñar en eso también, claro. Definitivamente, porque si vemos esto, ¿qué es lo que está ocurriendo en otras ciudades alrededor de aquí, de la región, en Latinoamérica? El caso de Panamá es emblemático. Panamá inauguró su primera línea en junio del 2016. Ahora en abril del 2019 va a inaugurar su segunda línea. Ajá. Y de hecho ya tienen planificada ya la tercera línea. Eso en el caso de la ciudad de Panamá. Lima también ya tiene, su primera línea. Ha tenido una serie de dificultades en la construcción de su segunda línea. Pero ya he visto noticias que están resolviendo esos problemas ya para seguir adelante con la construcción. Pero ya tiene planificada la línea 3, 4 y 5. Entonces, la construcción y el uso ya en operación de la línea, de esta primera línea aquí en Quito, creo que va a ser un tema rompedor. Va a romper una serie de esquemas y va a plantear una serie de nuevos desafíos. Y eso creo que es la esencia de una sociedad, que se plantea nuevos desafíos. Bueno, ¿qué puedo hacer ahora más? ¿Cómo puedo seguir aportando a la productividad de la ciudad? Porque los niveles que tenemos hoy en día de pérdida de tiempo son ya escalofriantes, ya son casi irracionales. Ajá. Hacen que la ciudad esté sumergida en ser improductiva. Pasamos de la calle, prácticamente. Así es. Eso es. Entonces, si es que no rompemos eso, y lo vamos a poder romper mediante no solamente el tema de un sistema de metro, sino también un sistema mucho más avanzado de transporte público, que es por donde debíamos siempre haber ido, ¿no es verdad? Ajá. Reforzando eso. Entonces, tendremos, yo creo que una sociedad mucho más, repito, el tema de la palabra productiva. Aún así, quiero traer un detalle de la actualización que hicimos de la demanda de movilidad aquí en Quito. Quito todavía, y gracias a Dios, se mueve los quiteños nos movemos en un 70% de los viajes que se realizan en Quito. El 70% de esos viajes se realizan en transporte público. Ajá. Entonces, el 30% se realiza en transporte privado, incluyéndolos a los taxis. Esa proporción 70-30 ha ido lamentablemente creciendo un poco, porque hace 10 años era 75-25, ahora es 70-30. Lo que queremos es que esa proporción no siga decayendo. Entonces, lo que no queremos es que después de 10 años haya un 60% de los quiteños transportantes en transporte público y un 40% en privado. Entonces, esa proporción no debe de cambiar. Entonces, tenemos que hacer toda una serie de esfuerzos para que el transporte público en Quito, primero, sea de mejor calidad, sea más eficiente y por lo tanto le brinde esos incentivos correctos para que la ciudadanía se transporte en transporte público. Muchas gracias al ingeniero Mauricio Anderson por estar con nosotros, gerente general de Metro Quito. Estaremos siempre
pendientes de esta mega obra que Muchas gracias. evidentemente, como dice el ingeniero, nos cambiará como sociedad. Definitivamente. En Quito. Muchas gracias, Mauricio. Siempre bienvenido. Gracias. Volvemos luego de un momento. ¿Aburrido en casa? Vacacional El Parque. Del 2 de julio al 31 de agosto, sitio ideal para aprender, divertirte y hacer nuevos amigos. Actividades globofexia, cometas, mini soccer, mini chef, arte, dibujo y maquetería. Huerto, teatro y títeres origami, spa. Juegos tradicionales, salida de campo, baile. Artesanía y cerámica. Caritas pintadas, expresión corporal. Mini reporteros. Edad, actividades dirigidas a niños de entre 1 y 6 años. Horario de 9:30 a 13 horas, incluye snack. De 9 a 14 horas, incluye snack y almuerzo. Separa ya tu cupo y obtén descuentos especiales. Estamos ubicados en la Vaquerizo Moreno E750 entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Informes al 2568-683, 2548-037, 2523-323 o al 0997-372-081. Más información en www.elparquecentroeducativo.com. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. ¡Su señoría! ¡No ha escuchado los cargos todavía! Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. Ayudarme, solo dámelo. Tranquila. Tranquila. ¿Qué tranquila ni que nada? Tú lo tienes. Un escándalo. No tendría que gritar si me lo das y dejas de parecer un criminal. Yo no tengo tu teléfono. Ay, no por tengo Dios, tu mírate celular. bien. ¿Qué le ofreces ¿Soy al mundo? ladrón por el uniforme? Ay, por favor. De toda la gente que está aquí. ¿Por qué me acusas? Yo Lo no fui. siento, amigo. ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas. ¿Tú me viste? ¿Me Oye, viste? yo sé que tú lo tienes. ¿Dónde están tus Obsérvate testigos? bien, obsérvate ¿Tus bien. testigos? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dices que me viste tú? Oye, dejaste esto en el baño. Dos amigos llegaron y empezaron a discutir. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! Oh, es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. ¿A dónde iría? Si el mundo... Y en noticias, los familiares del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra, secuestrados y asesinados por disidentes de las FARC, fueron recibidos por el Pleno de la Asamblea la tarde de ayer. Allí los allegados pidieron a los legisladores que realicen un proceso de fiscalización y analicen cómo se manejaron las negociaciones sobre el secuestro de los trabajadores del comercio, además que determinen las responsabilidades de funcionarios públicos. Yadira Aguagallo, Ricardo Rivas, novia y hermano de Paul, señalaron de forma cronológica cómo se dieron los hechos
antes y después de este secuestro. Abugayo resaltó que antes del plagio hubo un intercambio de mensajes entre Huacho, disidente de las FARC, y un oficial de la policía. Además, antes de este secuestro ya existieron amenazas del grupo armado de atentar contra la población civil. Intervención de Ricardo Rivas en el Pleno del Legislativo. También ambos dedicaron sus palabras a Óscar Villasís y Katy Vanessa Velasco, también secuestrados y cuyo asesinato se confirmó este 4 de julio. Justamente los cuerpos de Óscar Villasís y Katy serán repatriados hoy desde Colombia. La Secretaría de Comunicación informó que los cuerpos saldrán de Pasto, donde se realizaron las pruebas forenses de identificación a las 8 de la mañana en un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En el vuelo también regresaron los familiares quienes viajaron a esa ciudad para los exámenes científicos. Y también a esta hora revisamos redes sociales y bueno, hubo incidentes ayer en la marcha correísta. De hecho, Ecuador TV informó que un camarógrafo de Telediario de Ecuador TV y su asistente fueron golpeados e insultados por participantes de la marcha de apoyo a Correa en Quito. Estos agresores intentaron además robarles la cámara y pues hay comentarios al respecto en rechazo a ello. Por ejemplo, Carlos Andrés Vera dice literalmente: para salir a marchar les quedan los delincuentes comunes, los que en otros tiempos era la fuerza de choque de las famosas contramarchas. Esto pues a propósito de los antecedentes penales que han saltado tras el arresto de 3 de ellos en esta marcha. También pues hay comentarios de Marta Roldós, por ejemplo, que dice: aquellos que dicen yo soy Correa se hacen responsables de esta estafa y saqueo de los más pobres, os pregunta. Y a propósito pues pone un enlace de la Fundación Mil Hojas que dice: el gobierno de Rafael Correa endeudó a los más pobres para comprar cocinas de inducción, en una investigación de Mil Hojas. También hay comentarios de Anderson Boscan, quien, por cierto, hicieron unas tomas en la posta, tomas aéreas de esta marcha, y dice así: además de tacaños sin plata del Estado, ya no son más. Hoy en la posta desde el aire, y bueno, ahí muestra que cada vez han disminuido estas concentraciones en favor del expresidente Correa. Las 8 de la mañana con 44 minutos. Gracias por su cordialísima atención. Estamos por terminar toda una semana de intenso trabajo. Estamos transmitiendo en la señal en vivo de Radio Sucesos 101.7. También en señal abierta en Telesucesos Canal, señal de televisión abierta, Telesucesos Canal 29. UHF TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43. Y como siempre ofrecerles la cereza del pastel hoy viernes, antes del partido Francia-Uruguay. Vamos a hablar de cultura y libros con Mónica Barea. Bienvenida, Mónica, buenos días. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Leí en un tuit tuyo que decías que te habías vestido como salonero, ¿no? Así es. Sí, pero no es así, no es de verdad. Puedes verlo en la televisión. No está como salonero. Para camisa blanca, pantalón negro. Bueno, luego me puse el collarcito. Falta la pajarita, pero bueno. No encontré la pajarita. Y teníamos, te debía una charla sobre, les debía a nuestro oyente sobre libros y sobre, bueno, yo creo que la coyuntura, aunque ya no es tan coyuntura, sino más o menos a inicios de junio, entiendo que cerró el programa de Radial de Juana Neira, ¿no es cierto? Así fue. Sueños de papel, y que obviamente más allá de cualquier consideración comercial, es una pérdida, realmente es una pérdida, porque los espacios de difusión cultural cada vez se cierran más, cada vez hay menos propuestas que defiendan la cultura, la lectura, la literatura, las artes en general, el teatro, el cine. No hay una vigorosa propuesta comunicacional al respecto. ¿Cómo le ves tú esto? ¿Y qué hacer al respecto? Porque la idea no solo quejarnos, sino imaginar nuevas soluciones. Bueno, primero gracias por haberme invitado, Juan Carlos, y yo siempre digo que la cultura es un ejercicio de resistencia. Más allá de que sea un negocio, más allá de la venta de libros o de la venta de espectáculos o de lo que sea, es un ejercicio de resistencia en este país por el poco apoyo que hay a la cultura. Para mi gusto, el Ministerio de Cultura es una entidad que perdió la brújula antes de nacer y no la ha encontrado. Sigue dando palos de ciego, palos de bobo,
sin encontrar un rumbo. Yo no sé qué hace ese ministerio, o sea, hasta ahora no veo alguna política cultural o algo que ayude a los gestores culturales, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también veo que sí, obviamente los medios tienen que dar prioridad a las cosas que venden, y al parecer la política no vende. La política vende. La política vende, perdón, la cultura no vende, exactamente, la cultura no vende, pero yo creo que justamente ahí es donde está la resistencia, en la generosidad de los medios, de darnos un espacio, de permitirnos tener una voz. Obviamente no podemos pagar, o sea, sería perfecto yo como librería Rayuela decir, bueno, voy a pautar en tu programa todos los meses, todos los días. Me encantaría tener la plata para hacerlo, no tengo. Entonces ahí es donde habría que así como se exigió que las radios tuvieran una música ecuatoriana, ¿no es cierto?, a través de la ley de comunicación, que todas las radios tienen que tener un X porcentaje de música ecuatoriana. Igual, se debería poner que todos los medios de comunicación tienen la obligación de darnos un pedacito. El momento que nosotros podamos pagar por ese espacio, lo vamos a hacer. Pero necesitamos ese impulso. Entonces, en este punto, quedarnos, y digo quedarnos porque creo que todos, de alguna manera, estuvimos siempre invitados al programa de Juana Neira. Quedarnos sin ese espacio ha sido una súper mala cosa, porque Juana estaba invitando permanentemente poetas, estaba invitando escritores, estaba invitando gente de literatura infantil inclusive. Entonces obviamente es como que te vas quedando más relegado aún. Ahora, no solo en el tema de los programas, sino qué pasa en el negocio editorial, qué está pasando. Escuché un dato, aquí mismo en estos micrófonos, esto que se habían cerrado decenas de librerías en Quito. Suena complicado decirlo, pero estos espacios se van perdiendo. El mercado librero en el Ecuador es complicado. Uh-huh. Es complicado porque es el único país en el que las librerías a su vez hacen de distribuidoras. Ya. Las casas de editoriales se van yendo porque el negocio es muy pequeñito acá, entonces no les es rentable tener una casa editorial, entonces se van yendo y quienes toman la posta son las propias librerías, que hacen a su vez gestión de librería y gestión de distribución. Entonces, claro, es un fenómeno medio raro, ¿no? Porque si yo soy librería y traigo el último libro de Vargas Llosa, siempre me voy a reservar para mí algo y no voy a tener la disponibilidad de libros que tiene un distribuidor, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, también están las grandes cadenas que se llevan el, 80-90% del mercado, porque las condiciones en las que trabajan son siempre más favorables, porque las posibilidades que tienen frente a los proveedores del exterior son otras, o sea, entonces siempre van a estar un paso adelante del resto de librerías. Por ponerte un ejemplo, viene el premio Alfaguara. Uh-huh. ¿Y dónde va a ser la reunión del próximo premio Alfaguara? Te aseguro que no en Rayuela, te aseguro que no en Cuatro Gatos, te aseguro que no en La Española, o sea, no. Va a ser o en Librimundo o en Mr. Books, punto. Uh-huh. Y lo digo con nombre y apellido porque todo el mundo sabe y para qué me callo, ¿no? Entonces, obviamente eso nos pone en un pasito más atrás, Esto es lo malo. Lo bueno es que han surgido un montón de editoriales independientes. Sí, ¿no? ¿Cómo cuántos tienes tú? Un montón de editoriales independientes. Ya en tu radar de librera, ¿cuántos tienes? Además, chicos jóvenes que están preocupando por la edición. Chicos jóvenes que lo están haciendo bien. Está Juan Pablo Crespo con la... ¿cómo se llama esta? Ya me olvidé. Vamos a las que te acuerdes. Me voy a las que me acuerdo. Bueno, está el Fakir, ya, que es de Gabriela Alemán y de Álvaro. Está Cactus Pink de Santiago Peña. Entonces son editoriales jóvenes y está Antropófago, está un montón de editoriales jóvenes que editan a jóvenes
Y justamente ahorita, yo siempre soy de las que tengo en mi cartera un librito. En este momento de silencio, Mónica está sacando su libro. Por ejemplo, esta es una ¿qué? Te perdono, régimen, de Salvador Izquierdo. Por cierto, súper recomendable, unos cuentos tan bien escritos que realmente da gusto leerlos. Es de Editorial Narrativa. Esta es una editorial. Editorial La Caída, perdón. La editorial La Caída, exactamente. La colección. La colección de la narrativa. Es la editorial La Caída. Un libro bien editado, un libro pequeñito, barato. Oye, contenido y continente súper bien. Entonces, te da gusto, ¿no? Te da gusto que estas cosas estén pasando, que los jóvenes escriban también, porque hay otro asunto en el Ecuador y es que después de la generación del 35, digamos, de la literatura del 35, hablemos desde... Del grupo de Guayaquil, Del grupo de Guayaquil, básicamente. Sí. De Jorge Casa para acá, ¿no es cierto? Y Jorge Casa, qué sé yo, Pablo Palacio, el grupo de Guayaquil. Hubo un chiquito boom en los años 70 con Ciudad de Invierno de Don Uvidia, con algún aporte de Iván Ewes, con La Linares, con... cuatro cositas que hasta ahí llegaron para mi gusto, ¿no? Esto es algo muy subjetivo. Pronto hay gente que le encantan otras cosas, pero para mí ahí nos quedamos como un poquito patojos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los chicos lectores? Yo veo por mis libros, yo siempre digo, yo no soy la mega escritora, soy más bien una escritora marginal, tengo 7 publicaciones infantiles. Las autoras como Edna Iturralde, como María Fernanda Heredia, que están ahí en la lucha diaria y viven por y para escribir, podrán dar cuenta de muchísimos libros más de los que yo puedo dar fe. Sin embargo, los chicos leen y leen por montones. Pero ¿qué pasa? Leen hasta los 12, 14 años, que hay toda esta producción. Y de ahí hay un corte, porque la literatura ecuatoriana como que pierde su encanto. Y entonces es ahí cuando los perdemos. ¿Por qué pierde su encanto? Porque no hay, no hay una producción que les resulte atractiva a los chicos. Por eso. Entonces ahorita empieza a aparecer, por ejemplo, si bien no es muy joven mi precioso Carlitos Arcos, pero es un gran escritor para jóvenes. Entonces empieza a escribir Carlos Arcos sus novelas y los jóvenes se vuelven a enganchar. Entonces, se engancharon con el Andrés Chiliquinga. El Memorias de Andrés Chiliquinga. Me contaba Carlos Arcos que él llega como estrella de rock a los colegios. Como estrella de rock. A Luis Miguel. Lo recibe, pero Luis Miguel es una pendejada al lado de Carlos Arcos. O sea, es wow. Claro. Por Memorias de Andrés Chiliquinga. Y como que rompe esa... Rompe, exactamente. O más bien, más que rompe... Le vuelve a juntar. Le vuelve a juntar, ¿ya? Correcto, hace el puente desde los chicos que nos leyeron a los autores infantiles y que en la adolescencia se quedan así como en el aire, ¿no es cierto? Entonces, el Carlos viene a hacer este puente junto con Leonardo Valencia, junto con... ¿Leonardo Valencia por dónde? Leonardo tiene una antología para jóvenes de cuentos cortos y tal que está muy bien. Está Santiago Páez, que tiene unas novelas maravillosas. Es alucinante el Santiago Páez. El Santiago es buenazo. Si fue mi compañero de universidad, yo le adoro al Páez, es un amor. Entonces, está, por ejemplo, en cuento Solange Rodríguez, esta chica guayaquileña que es muy buena. Ahorita doy fe de Salvador Izquierdo, que está re bien en cuento. Y yo siempre digo, los ecuatorianos somos
más cuenteros que noveleros. ¿Sí? De puro noveleros escribimos novela y no nos va tan bien. Sí, ¿por qué será eso? Nos encanta el chisme, ¿no? No sé, nos encanta el cuento. Pero hay buenos. Tal vez porque no hemos encontrado buenos personajes tampoco. Porque la novela está construida en base a personajes. Sí. Y el cuento sobre la base del hecho, sí, básicamente. Esa es la diferencia. Puede ser. Diciéndolo simplemente mal. Sí, pero claro. Quizá el no construir personajes tan entrañables como genera una novela, por ejemplo, podría ser una dificultad, ¿cierto? Sí, puede ser, no sé. En todo caso, yo creo que este rato, ya te digo, hay cosas buenas para leer. Porque historias tenemos a la orden del día. Si fuéramos colombianos, yo creo 80 libros de lo que estamos viviendo en este momento. Yo a ratos creo que hay tanta cosa que por eso nos perdemos y no sabemos de cuál escribir. Pero sí, entonces yo sí tengo fe en que todas estas editoriales jóvenes y escritores jóvenes contribuyan con este puente que te digo y la juventud siga leyendo, continúe leyendo y la literatura ecuatoriana se vuelva a posicionar como estuvo en algún momento posicionada. Acuérdate, bueno, yo me gradué hace 400 años del colegio, año 76, pero yo me acuerdo que todo sexto curso solo leíamos literatura ecuatoriana y leíamos un libro por semana. O sea, mi profesora era la Susana Araujo de Solís y no tenías chance de respirar porque era un libro por semana. Así, no había claro, tregua. Y todo lo que leímos fue bueno, todo, o sea, nada yo me acuerdo, mi papá tenía la colección Ariel. Claro, pues. La colección Ariel tenía ahí y estaba ahí, nunca me dijo, leerás, no. Fui y leí, muchacho, 12, 14 años, y leía enorme, todos esos textos maravillosos de la colección Ariel. Ojo, en sexto curso nosotros leímos, excepto una obra de teatro de ¿cómo se llama?, de Tobar García, En los ojos vacíos de la gente, me acuerdo. Sí. No recuerdo haber leído poesía ecuatoriana. Entonces fue un año entero de solo novela y cuento. Bueno, cuento Pablo Palacio y de resto solo novela. Ajá. Novela, y había para un año escolar completito con todas sus semanas, había suficiente obra. Este rato no. Este rato yo sé que el programa de sexto curso en los colegios ha cambiado y si bien leen literatura ecuatoriana, leen poquito a poquito porque no hay tanto. Estamos con Mónica Barea, titular, digamos, directora de la librería Rayuela y de editorial Rayuela. Para ir terminando, Mónica, ¿cuáles son las salidas que tú podrías imaginar respecto a este tema? A ver, yo creo que por un lado el Ministerio, no de Cultura, no sé qué hace el Ministerio de Cultura trabajando en un plan lector. Hasta ahora no sé qué hace. Yo creo que le correspondería al Ministerio de Educación algo bien simple, decir a los colegios, poner una norma que diga, ok, se lee un libro al mes, ¿ya? Que los chicos lean 10 libros en el año. Uh-huh. Y un poco revisar, no decir, tienen que leerle sí o sí a la Mónica Barea, lo cual nunca va a pasar, ¿no? Pero bueno, tienen que leerle sí o sí el Te perdono régimen de Salvador Izquierdo. No, simplemente un poco decir, ok, dentro de esto, ustedes escojan, y que escojan los profesores, que escojan los chicos, que sea un escoger de ellos y que lean 10 libros sí o sí, por un lado. Por otro lado, sí revisar las listas. Yo el otro día puse un tuit que decía que era mi respuesta a una señorita al Ministerio de Educación, que me pedía libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. O sea, por Dios, tenemos que formar juventud tolerante, tenemos que formar chicos pilas, no podemos estarles dando esos libros moralistas de aluca, porque no hay otro término, o sea, no son siquiera comparables a una mala telenovela brasilera, sino a una repésima telenovela, pero de lo último. No brasilera. Las brasileras por lo menos tienen unas mujeres y unos hombres guapísimos. No, así, la peor telenovela, eso es del Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Y en el ministerio están pidiendo para los chicos. Me dicen, páseme una proforma de no sé cuántos libros
para darles a los chicos, no. Acabas de perder el negocio, Mónica. Pero, no, yo soy la número 1 en perder negocios. Recibí otro pedido en que me piden libros de unas editoriales súper turras, editoriales que yo sé que no editan, que lo hacen muy, que son impresiones, son imprenteros. Yo digo no, porque no creo. ¿Por qué sucede eso? O sea, dentro de la estructura gubernamental debiera haber personas que conocen precisamente, me imagino en condiciones de laboratorio. Me imagino que debe haber un lobby muy fuerte de estas editoriales y por eso llegan a manos de estos técnicos estos títulos y ellos piden sin tener la menor idea, o sea, simplemente va por ahí, punto. Me atrevo a decir eso porque es que no me explico cómo alguien con 5 sentidos puede con 2 dedos de frente, como decía mi papá, puede pedir Carlos Cuauhtémoc Sánchez para un colegio, o sea, no. Mónica, ¿qué recomendarías hoy para leer? Para leer, bueno, ahorita te perdono, régimen. Recomendaría, por ejemplo, el premio Nobel que acabó de este año, ¿cómo se llama este hombre? El japonés, inglés, estoy sin memoria el día de hoy. Estoy sin memoria total. Bueno, ¿qué libros de él? Kazuo Ishiguro, sí, exactamente. La anterior fue Svetlana Alexievich. Sí, bueno, la Alexievich es maravillosa, pero ella escribe crónica. Sí, es periodista. Y vos como periodista debes haber disfrutado. Todos los libros me he leído de la señora Alexievich. Me imagino, claro, sí. Es una maravilla. Entonces, Ishiguro. Kazuo Ishiguro, por ejemplo, Claudia Piñeiro es otra escritora que me gusta muchísimo. ¿Quién más? Gabriela Alemán, aquí ecuatoriana. Es Santiago Peña Bozano, que tiene una novelita que acaba de sacar también. Ecuatoriano. Y voy a aprovechar este espacio para algo que no debería, pero el libro Tatay Correa de Lourdes Tibán, ¿cómo es posible? ¿Cómo no pasó por una edición? O sea, no hay una diferencia entre por qué y por qué. O sea, es terrible. Es como que ella escribió en un Word y fue a la imprenta y lo hicieron así, a la maldita sea. Yo creo que por respeto al lector, los libros tienen que estar bien editados. Los libros tienen que pasar por un corrector de estilo, tienen que pasar por como dice mi querido Pájaro Férez Cordero, cuando yo le mando un artículo turro a la DAIL, me dice, Moniquita, repita, hágale pelo y barba. Hay que hacerles pelo y barba a los artículos, o sea, tienes que tener cuidado en la edición. Eso yo creo que es parte súper importante del respeto al lector y del enganche también, porque el rato que nosotros le damos un libro chévere, que el rato que empezamos a competir con los libros de fuera, jóvenes, adultos y todo el mundo van a comprar literatura ecuatoriana. Y creo que hay que hacer ese esfuercito. Sí, compremos literatura ecuatoriana. Creo que las propuestas son muy innovadoras de los chicos que están escribiendo y de los chicos que están editando. Yo creo que se puede hablar de un nuevo boom, de un pequeño nuevo boom. Yo diría que sí, yo diría que es un boom de los independientes. Turbina es la del Juan Pablo Crespo, la editorial Turbina, sí. Yo creo que es un boom. Lindo nombre, tecnocrático. un boom de las editoriales independientes. Yo creo que sí. Y de los chicos jóvenes que este rato están escribiendo y lo están haciendo bastante bien. ¿Y de qué están escribiendo? Sabes que en general son lo que he leído, por ejemplo, de Solange Rodríguez, de Salvador Izquierdo, de Santiago, son cosas súper cotidianas, pero bien escritas. Son cosas cotidianas. Por ejemplo, este libro es sobre las relaciones de jóvenes, el cómo se relacionan, cosas que pasan, historias familiares, pero bien escritas. Que te deleitas, ¿no? Te deleitas. Bueno, en temas de cuento, los estadounidenses tienen una maestría formidable. Claro. Tenemos a Carver, por ejemplo. Claro. Sobre la cotidianidad, es una cosa espeluznante leerlo, maravillosa. Y, por ejemplo, y qué bueno que vayamos también
por ese camino. Así es. Gracias, Mónica Barea, por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto conversar contigo. Agradecemos también a nuestros oyentes y televidentes su gentil audiencia. Este programa llegó a ustedes gracias al auspicio de Telefónica Business Solutions, Gingibit, Diners Club con su app Diners, NetLife, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica directo hasta tu hogar, el municipio de Quito, quien nos dice que el metro de Quito movilizará a 400,000 quiteños al día, el Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor, y Sotilé, sus ingredientes naturales ayudan a reducir la ansiedad por comer. Sotilé, encuéntralo en farmacias. Gracias a todo el equipo técnico que ha hecho posible su audiencia y estar aquí detrás de estos micrófonos. Están ya jugando Uruguay y Francia, nos vamos corriendo. Gracias a Mónica Droira en la coordinación general, Elizabeth Consuegra en los controles, Eric Rosero en las redes sociales. Hasta el lunes, que tengan un lindo fin de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Sucesos con Juan Carlos Calderón. Estoy tan orgulloso de ti. Eres imparcial, objetivo y sincero. Has aprendido lo que necesitas saber. Así es, Diario La Hora. Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal. Diario La Hora, lo que necesitas saber. ¿Aburrido en casa? Vacacional El Parque. Del 2 de julio al 31 de agosto, sitio ideal para aprender, divertirte y hacer nuevos amigos. Actividades globofexia, cometas, mini soccer, mini chef, arte, dibujo y maquetería. Huerto, teatro y títeres, origami, spa. Juegos tradicionales, salida de campo, baile. Artesanía y cerámica. Caritas pintadas, expresión corporal. Mini reporteros. Edad, actividades dirigidas a niños de entre 1 y 6 años. Horario de 9:30 a 13 horas, incluye snack. De 9 a 14 horas, incluye snack y almuerzo. Separa ya tu cupo y obtén descuentos especiales. Estamos ubicados en la Vaquerizo Moreno E750 entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Informes al 2568-683, 2548-037, 2523-323 o al 0997-372-081. Más información en www.elparquecentroeducativo.com. Las drogas están robándole a nuestros hijos su futuro. A niños apenas en la adolescencia se les ofrece desde marihuana hasta cocaína, éxtasis y Ritalin. 1 de cada 3 encuentra a estos traficantes en los pasillos y campus de la escuela. Se gastan miles de millones en programas que tratan de llegar a los jóvenes, con poco o ningún impacto en su experimentación. Y cuando se gradúan, más de la mitad ya han tomado drogas ilícitas. Mientras el crimen y la violencia relacionada con él continúa elevándose entre los jóvenes y amenaza su vida y la seguridad de su comunidad. Pero hay un grupo que ayuda eficazmente a los jóvenes a llevar una vida libre de drogas. La Fundación por un Mundo Libre de Drogas, que patrocina la mayor campaña antidroga de la Tierra. Durante más de 20 años, miembros de la Iglesia de Scientology y voluntarios de otras organizaciones antidroga han realizado programas de educación sobre las drogas y la prevención de su consumo bajo el estandarte Di no a las drogas, di sí a la vida.
Ya que el niño puede encontrarse con las drogas a cualquier edad, la respuesta es llegar a él antes que los traficantes. Y eso pretende el programa de la Fundación de Alguaciles Libres de Drogas. Patrocinados por grupos cívicos, líderes de negocios y gobiernos, los niños prometen llevar una vida libre de drogas. Se inscriben como alguaciles y hacen que sus compañeros de clase se inscriban también, creando los cimientos para una vida libre de las drogas y una comunidad más segura. En San Diego, California, niños de primaria se inscribieron firmando en letreros en el patio de su escuela. En Filadelfia, hubo un evento antidroga en un centro comunitario para niños de zonas marginadas. Una vez inscritos, los niños llevan a todas partes el mensaje de una vida sin drogas. Los alguaciles libres de drogas en San Luis, Missouri, tomaron juramento a la Brigada de Narcóticos de la ciudad. Y en Los Ángeles, toman el juramento a todos. Conductores de giras de Hollywood, patrulleros del Boulevard Hollywood, oficiales para el control de estupefacientes e incluso líderes de la ciudad tomaron juramento para dar un buen ejemplo como miembros de la Brigada de Alguaciles Antidrogas. Y continuamos así, con cartas de agradecimiento de funcionarios de 3 continentes, de Canadá a Japón, de México a Taiwán. La campaña de Alguaciles Libres de Drogas es un movimiento mundial. En total, más de 3 millones de alguaciles libres de drogas se han juramentado por una nueva generación sin drogas. Pero si eso es ayuda a los más jóvenes, los adolescentes tienen aún más peligro de caer en la trampa de las drogas. Con una serie de libritos y actividades educativas, creada especialmente para adolescentes, la Fundación lanzó su campaña informativa, La Verdad sobre las Drogas. El primer librito da la visión general sobre las drogas, cómo funcionan y qué le hacen al cuerpo y a la mente. Además, hay un librito sobre cada droga, dando los hechos verdaderos, la historia, nombres callejeros y sus efectos a corto y largo plazo. Disponible en unos 20 idiomas, negocios y gobiernos patrocinan la distribución masiva a cada parte del planeta. En Gran Bretaña se han entregado más de 800,000 libritos en la calle para disuadir a los jóvenes. En Grecia, la fundación repartió libritos en el centro de Atenas para llegar tanto a los residentes como a los turistas. Por todo el resto de Europa, en Ámsterdam, Bruselas y en toda Italia, se han distribuido millones de libritos, reemplazando los mitos de las drogas con la verdad y dando a los jóvenes la información que necesitan para vivir vidas libres de drogas. Pero revertir la crisis de las drogas significa elevar la conciencia sobre estas en poblaciones enteras. Para construir una base nacional antidroga en la República Checa, miembros de la fundación partieron en un maratón del norte de Bohemia a la capital. En cada parada en la ruta de 3.200 kilómetros, impartieron seminarios antidroga en escuelas y centros comunitarios a jóvenes de todas las edades. Entonces, líderes cívicos, educadores y oficiales de la ley de más de 40 ciudades y pueblos firmaron, culminando en la Cámara del Senado Nacional en Praga. En la vecina Hungría, su maratón anual antidroga lo copatrocina la Guardia Civil Nacional. Haciendo paradas en su carrera de 42 días, dieron conferencias en centros deportivos, gimnasios y aulas. En su ruta, no menos de 30 alcaldes se unieron para dar su apoyo. Todo ello en medio de una oleada de encabezados nacionales que proclamaban 10 días antidroga en 307 ciudades y pueblos. Y así continúa en un país tras otro, con casi 100,000 eventos y conferencias alertando al público en más de 50 países. Y todo esto apoyado por los mensajes de servicio público en vallas publicitarias y en radio y televisión. Para reconocer el tamaño, alcance y éxito de la campaña de la Fundación por un Mundo Libre de Drogas, la rama europea de la Fundación fue nombrada asesora oficial por la Oficina de la Droga y Crimen de la ONU para ayudar aún más a evitar la plaga del consumo de drogas. Es posible revertir la tendencia del abuso de drogas en nuestra sociedad.
Estos programas... TV Salud, un espacio de telesucesos que busca su bienestar. Se transmite de lunes a domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Trata de los hábitos, de los estilos de vida, de cómo nos afectan las enfermedades y afecciones de la alimentación. Orienta su estado físico, mental y social. Telesucesos, un canal diferente.